¿Sabías que mientras duermes tu cuerpo se regenera, pero tus músculos podrían estar desapareciendo lentamente? Es una realidad dura y preocupante que no siempre se reconoce a tiempo. Durante mis 23 años trabajando en el cuidado de la salud de adultos, yo, el Dr. Javier, he aprendido una cosa. La edad no define tus límites, sino tus hábitos diarios. Y quiero compartir contigo los descubrimientos científicos y cómo podemos afrontar esta amenaza invisible. Hace poco, un grupo internacional de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, junto con equipos de China, Estados Unidos y España, logró descifrar un mapa único del envejecimiento humano. Analizaron los genes y las huellas epigenéticas de las células musculares a distintas edades, creando el retrato más completo hasta ahora del deterioro con el paso del tiempo. Gracias a este trabajo, sabemos que esas células no están condenadas de manera inevitable, responden a intervenciones médicas, farmacológicas e incluso a cambios de estilo de vida. Eso significa que hoy contamos con herramientas para influir en la manera en que nuestros músculos envejecen, prolongando no solo los años de vida, sino sobre todo la calidad de esos años. El problema es que cuando superamos los 80 años, y en realidad mucho antes, los músculos comienzan a reducirse, se vuelven más débiles y menos funcionales. Esta atrofia muscular llamada sarcopenia no es un simple signo de hacerse viejo. Es una condición que multiplica el riesgo de discapacidad y acelera la pérdida de la autonomía. Lo he visto demasiadas veces. Personas que ayer caminaban con agilidad, hoy ya no logran subir un tramo de escaleras sin detenerse, o que necesitan ayuda para levantarse de la cama. Es un proceso progresivo lento, pero con consecuencias devastadoras. Recuerdo el caso de Lorena, una mujer de 67 años, que llegó a mi consulta con los ojos llenos de lágrimas. Me confesó que antes cargaba las bolsas del mercado sin problema, pero ahora necesita a su nieto de 12 años para hacerlo. Para ella fue como un golpe emocional enorme, porque no se trataba solo de las bolsas, sino de la pérdida de esa fuerza que siempre había dado por sentada. Lo que Lorena no sabía es que cada noche mientras dormía tranquilamente, sus músculos eran consumidos en silencio, como si un ladrón invisible se llevara parte de su vitalidad. Pero aquí viene lo más esperanzador. No todo está perdido, ni mucho menos. Existe una manera simple, accesible y sorprendentemente efectiva de detener e incluso revertir este proceso. En los próximos minutos voy a revelarte cuál es esa solución, cómo funciona y por qué puede marcar un antes y un después en tu vida. El ladrón sigiloso del que hablo tiene un nombre científico: atrofia muscular. Mucha gente cree que la pérdida muscular es simplemente una parte inevitable del envejecimiento, como las arrugas o las canas. Pero la verdad es completamente distinta. La atrofia muscular no es solo envejecer. Es una condición médica real, documentada y estudiada, que afecta a millones de adultos mayores en todo el mundo. Y lo más importante, no es un destino predeterminado. Se puede prevenir e incluso revertir si se comprende cómo y por qué ocurre. El cuerpo humano funciona con una lógica implacable. Durante el día recibimos nutrientes que alimentan nuestras células, pero por la noche se activa un mecanismo menos evidente. Imagina lo que sucede unas 3 horas después de tu última comida. Las reservas de aminoácidos que circulan en la sangre, esos ladrillos invisibles que mantienen en pie la casa de tus músculos, comienzan a agotarse. Y cuando los ladrillos se terminan, la obra no se detiene. El organismo necesita mantener vivas sus funciones esenciales, así que se enfrenta a una decisión crítica. ¿De dónde obtiene esos bloques de construcción?
La respuesta es dura, porque el cuerpo empieza a desarmar la propia casa. Desmantela fibras musculares, las convierte en los aminoácidos que no encuentra en la sangre, y con ellos sigue alimentando órganos vitales. Es un proceso silencioso, ocurre sin dolor ni aviso, y se repite noche tras noche, como una deuda que se cobra con intereses cada madrugada. Lo perciben únicamente cuando tareas cotidianas como levantarse de una silla o cargar las bolsas del mercado se vuelven más pesadas de lo que recordaban. No se trata de un mal sueño, sino del resultado acumulado de miles de noches en las que el cuerpo pagó su factura, destruyendo pequeños trozos de músculo. La ciencia ha comenzado a medir con precisión la magnitud de este fenómeno. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine en 2023 reveló que un adulto mayor puede perder hasta 40 gramos de proteína muscular en una sola noche de ayuno. Para dimensionarlo, equivale a perder un filete entero de músculo cada vez que dormimos sin un suministro adecuado de aminoácidos. Imagina esa pérdida repetida día tras día, año tras año. Este es el ciclo nocturno destructivo. Entre las 2 y las 6 de la mañana, el cuerpo entra en un estado que los investigadores llaman catabólico. Es una palabra técnica, pero significa algo muy sencillo. La maquinaria del organismo comienza a usar el propio músculo como combustible. Como un constructor que al quedarse sin materiales arranca tablas y ladrillos de las paredes para seguir trabajando. Así actúa nuestro metabolismo en la oscuridad de la noche. Por eso tantas personas despiertan sintiéndose más débiles que el día anterior, sin comprender de dónde viene ese deterioro. Sin embargo, la naturaleza, en su sabiduría, también ha dejado una oportunidad oculta. Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron en 2022 un momento extraordinario al que llamaron la ventana anabólica nocturna. Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, el cuerpo experimenta un aumento natural en la producción de hormonas de crecimiento y del factor IGF-1, responsables directos de la reparación y construcción de tejido muscular. Es como si durante esas horas específicas se reuniera un equipo de albañiles dispuesto a reparar y fortalecer la estructura de la casa. Pero aquí surge una condición imprescindible. Esos obreros necesitan materiales para trabajar. Si no se les proporcionan aminoácidos, en ese momento crítico no podrán reforzar la casa. Al contrario, comenzarán a desmontar lo que ya existe para no quedarse de brazos cruzados. Este hallazgo cambió por completo la manera de entender el envejecimiento muscular. De pronto, lo que parecía una condena irreversible se reveló como un terreno de batalla con horarios y reglas claras. De día, la alimentación nos da energía inmediata, pero de noche tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir si dormimos en modo de destrucción o en modo de construcción. Aprovechar esa ventana dorada significa darle al cuerpo los recursos justos en el momento preciso en el que las hormonas abren la puerta para regenerar. Cada vez que pienso en esto, recuerdo que no se trata de un problema aislado de unos pocos, sino de una realidad que toca a 1 de cada 3 adultos mayores de 60 años. Y aunque la cifra pueda sonar alarmante, la verdadera enseñanza es otra. La sarcopenia no es inevitable. Es un enemigo silencioso, sí, pero también predecible. Ahora que sabemos cómo ataca y cuándo se activa, tenemos la posibilidad de enfrentarlo. Lo que la ciencia nos ha mostrado es que incluso mientras dormimos, podemos elegir si permitimos que nuestro cuerpo robe de sí mismo o si lo entrenamos para construir en lugar de destruir. Durante mucho tiempo he visto a mis pacientes perder fuerza sin comprender por qué, convencidos de que era un destino inevitable de la edad.
Pero lo cierto es que no todo está perdido, porque existe un aliado silencioso y poderoso que puede trabajar a nuestro favor cada noche mientras dormimos. Ese aliado se llama caseína. Tal vez nunca hayas reparado en ella, aunque es probable que la tengas en casa en este mismo instante, escondida en la leche que bebes a diario, en el queso cottage, que muchos consideran insípido, o en el yogur griego que algunos disfrutan en el desayuno. Y sin embargo, detrás de esos alimentos tan comunes, se encuentra un verdadero guardián de los músculos. Lo que distingue a la caseína de otras proteínas no es solamente su procedencia, sino la manera en que actúa dentro del cuerpo. Permíteme dibujarte una imagen clara. Imagina que necesitas encender un fuego para pasar la noche. Si eliges papel de periódico, en cuestión de segundos, tendrás una llama intensa, brillante, pero tan fugaz que pronto estarás otra vez a oscuras. Así funcionan proteínas como el suero de leche conocidas como whey protein, que se absorben con rapidez. Elevan los niveles de aminoácidos en la sangre en poco tiempo, pero después desaparecen, dejando un vacío. Ahora piensa en un tronco grueso de madera que una vez encendido arde lentamente constante, entregando calor durante horas. Esa es la caseína, una proteína de liberación lenta que mantiene un suministro estable de aminoácidos a lo largo de 6, incluso 8 horas completas. La diferencia no es menor, porque el cuerpo durante la noche no descansa pasivamente. Al contrario, entra en su fase más activa de reparación, construcción y mantenimiento. Y justo en ese momento es cuando necesita materiales disponibles para reconstruir tejido muscular. Si eliges el papel de periódico, la llama se apaga antes de que los obreros de tu cuerpo terminen su trabajo. Con la caseína, en cambio, los ladrillos llegan de forma continua, como un camión que nunca deja de descargar. Pero todavía hay un detalle más que convierte a la caseína en algo extraordinario. Al llegar al estómago, no se comporta como las otras proteínas que se disuelven rápidamente. La caseína forma lo que llamamos un gel gástrico, una especie de cápsula natural que libera los aminoácidos poco a poco, de manera sostenida. Es como si durante toda la noche tuvieras un suero conectado directamente a tus músculos, enviando de manera precisa lo que necesitan para repararse. Esa liberación prolongada evita que el cuerpo caiga en el estado catabólico nocturno, en el que al no encontrar aminoácidos suficientes, se ve obligado a descomponer su propio tejido muscular. La ciencia ha demostrado con claridad lo que durante años sospechábamos. En un estudio pionero de la Universidad de Maastricht, investigadores siguieron a un grupo de adultos que consumían caseína antes de dormir y los compararon con otro grupo que no lo hacía. Mediante técnicas avanzadas, pudieron medir la síntesis proteica muscular a lo largo de la noche. Los resultados fueron impresionantes. Quienes habían consumido caseína tuvieron un aumento del 22% en la producción de proteína muscular. En otras palabras, mientras unos estaban perdiendo terreno en silencio, los otros estaban construyendo fuerza en plena madrugada. Cuando descubrí esos resultados, comprendí que no estaba frente a un suplemento más, ni frente a una moda pasajera, sino frente a una herramienta real para revertir el deterioro muscular que tantos adultos mayores enfrentan. No era teoría, eran hechos tangibles. Y aún más, era un recurso accesible para todos, porque no hablamos de fórmulas químicas costosas, sino de alimentos comunes y cotidianos. Recuerdo a Roberto como si fuera ayer. Tenía 65 años, trabajaba como contador y llevaba una vida bastante sedentaria marcada por largas horas frente al escritorio. Llegó a mí frustrado porque ya no podía cargar las bolsas del mercado como antes, y cada vez que subía escaleras sentía que las piernas no le respondían.
Le pregunté por su alimentación y me confesó casi con un gesto de desagrado que nunca había soportado el queso cottage. Decía que su textura le parecía poco atractiva y que prefería evitarlo. Pero cuando le expliqué lo que la caseína podía hacer por él, cómo podía convertirse en un seguro de vida para sus músculos, mientras dormía, algo cambió en su mirada. Decidió probar aunque con dudas, porque pensaba que a su edad ya no había mucho por hacer. Las primeras semanas no fueron fáciles. Me contaba que se obligaba a comerlo cada noche mezclándolo con un poco de miel o con nueces para hacerlo más agradable. Pero poco a poco comenzó a notar la diferencia. 3 meses después, regresó a mi consulta y me habló con una mezcla de orgullo y emoción. «Doctor, hoy puedo cargar mis propias bolsas otra vez. Ya no necesito que mi nieto me ayude. Y he vuelto a trabajar en el jardín, algo que había dejado porque me cansaba demasiado rápido». Su sonrisa era distinta y su cuerpo, aunque seguía siendo el mismo de un hombre de 65 años, tenía una energía renovada. Ese es el poder real de la caseína. No promete milagros instantáneos, no transforma el cuerpo de la noche a la mañana, pero trabaja con constancia en el silencio de cada madrugada. Mientras dormimos, convierte horas que antes eran de pérdida en horas de recuperación y fortalecimiento. Es un aliado discreto, sí, pero extraordinario. Y cada historia como la de Roberto me lo confirma. Detrás de un simple vaso de leche, de una taza de yogur griego o de un plato de queso cottage, se esconde una herramienta capaz de devolver la fuerza y la independencia que muchos daban por perdidas. ¿Sabías que uno de los mayores obstáculos que encuentro en la consulta, incluso en personas muy informadas, son los mitos que se repiten una y otra vez hasta que terminan convirtiéndose en verdades absolutas? He visto cómo estas creencias limitan los resultados de mis pacientes, sabotean sus esfuerzos y les hacen perder la oportunidad de recuperar fuerza y vitalidad. Lo más frustrante es que no hablamos de pequeños detalles. Hablamos de ideas profundamente equivocadas que cambian por completo la manera en que alguien se relaciona con su alimentación y con su salud. El primero de esos mitos, seguramente lo has escuchado incontables veces: si comes después de las 6 de la tarde, vas a engordar. Este consejo se repite como si fuese un mandamiento universal, cuando en realidad es una de las creencias más dañinas para los adultos mayores. El cuerpo humano no funciona con un reloj de cocina. No distingue mágicamente entre las 6 y las 8 de la tarde. Lo que importa no es la hora exacta, sino el tipo de nutriente que consumes y la cantidad total durante el día. En particular, las proteínas de liberación lenta, como la caseína, tienen un efecto sorprendente durante la noche. En 2023, una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que quienes consumieron proteína antes de dormir aumentaron su tasa metabólica nocturna hasta en un 15%, comparado con los que ayunaron desde la cena. Imagínate lo que significa eso mientras duermes. Tu cuerpo no solo no está acumulando grasa, sino que está trabajando más intensamente para quemar energía y mantener tus músculos. No es un detalle menor, es un cambio radical de perspectiva. El segundo mito me duele aún más, porque afecta directamente a las personas que más necesitan la verdad. Me refiero a la idea de que los adultos mayores necesitan menos proteína que los jóvenes. Lo escucho en conversaciones familiares, lo recomiendan algunos profesionales de manera rutinaria y se ha convertido en una especie de dogma. Pero la realidad es exactamente lo contrario. A medida que envejecemos, nuestros músculos se vuelven menos sensibles a la presencia de aminoácidos,
un fenómeno que conocemos como resistencia anabólica. Dicho de otra manera, los mismos ladrillos que antes bastaban para construir músculo, ahora ya no son suficientes. Necesitamos más para desencadenar la misma respuesta. Por eso una persona de 65 o 70 años necesita más proteína que alguien de 30, no menos. Insistir en reducir la proteína en esta etapa de la vida es como querer reparar una casa vieja con menos materiales que cuando era nueva simplemente no funciona. Ahora bien, más allá de los mitos, existen factores cotidianos que agravan el problema y que muy pocos relacionan directamente con la pérdida muscular. El primero es el estrés crónico. El estrés no solo afecta el ánimo o el sueño, también altera la bioquímica del cuerpo. Cuando los niveles de cortisol se mantienen elevados durante la noche en lugar de bajar, como debería ocurrir, ese exceso de hormona actúa como un tirano que ordena al organismo consumir músculo para obtener energía rápida. Noche tras noche, el precio de ese estrés es la pérdida silenciosa de fuerza. Otro factor que observo con frecuencia son ciertos medicamentos de uso común. Muchos adultos mayores toman fármacos para la presión arterial, para el colesterol o incluso antidepresivos. Son tratamientos necesarios y no se trata de abandonarlos, pero es importante entender que algunos de ellos pueden interferir con la síntesis de proteínas o acelerar la degradación muscular. Ignorar esta interacción es cerrar los ojos ante una parte esencial del problema. Y por último, quiero detenerme en un error que nace del miedo: las dietas restrictivas que eliminan o reducen al mínimo las proteínas. He visto a demasiadas personas preocupadas por su peso o siguiendo consejos desactualizados recortar drásticamente la carne, los lácteos o las legumbres. Lo hacen convencidos de que así están cuidando su salud, cuando en realidad están debilitando el pilar más importante de su independencia, sus músculos. Es como si alguien intentara reforzar una casa quitándole vigas. Esa lógica termina cobrándose un precio altísimo con los años. Cuando desenmascaramos estos mitos y reconocemos los factores que empeoran la situación, algo cambia en la manera en que mis pacientes se miran a sí mismos. De repente entienden que no están condenados a perder fuerza, inevitablemente, que no se trata de resignarse a la fragilidad. Se trata de derribar falsas creencias y empezar a darle al cuerpo lo que de verdad necesita: proteína, en la cantidad adecuada, en el momento adecuado, y un estilo de vida que no alimente al enemigo silencioso que roba músculo cada noche. La cantidad adecuada de caseína puede marcar toda la diferencia, pero la clave está en entender que no existe una única dosis válida para todos. He visto cómo pacientes de contexturas muy distintas obtenían resultados opuestos simplemente por no ajustar la cantidad a su propio cuerpo. La regla es sencilla: entre 25 y 40 gramos por la noche, dependiendo de tu peso. Si pesas menos de 70 kilos, 25 gramos son suficientes. Si tu peso supera los 80 kilos, entonces tu organismo necesita 30 o incluso 40 gramos para mantener un suministro constante de aminoácidos mientras duermes. Pero no se trata solo de cuánto, sino también de cuándo. El momento preciso es entre 1 y 2 horas antes de acostarte. Esa franja es mágica, porque permite que el proceso digestivo inicial esté en marcha sin interferir con el sueño profundo, y al mismo tiempo asegura que el efecto de liberación lenta de la caseína se extienda justo en las horas críticas de la madrugada, cuando tu cuerpo más lo necesita. Comerla demasiado pronto reduce el impacto, y tomarla justo antes de cerrar los ojos puede provocar pesadez o reflujo.
Ahora hablemos de cómo llevar esto a la práctica. No basta con decir, toma caseína, porque la experiencia también debe ser agradable, algo que esperes cada noche como un ritual de cuidado personal. Una de las preparaciones favoritas entre mis pacientes es el pudín de requesón o queso cottage. Se mezcla una taza de queso cottage con una cucharada de semillas de chía, unas nueces picadas y apenas una cucharadita de miel cruda. El resultado no solo es nutritivo, sino que también tiene una textura cremosa y reconfortante. Otra opción deliciosa es el batido nocturno yogur griego natural, un poco de leche, una cucharada de mantequilla de almendra y medio plátano maduro. Al licuarlo, se convierte en un milkshake que sabe a postre, pero en realidad está trabajando para tus músculos mientras duermes. Para quienes buscan algo más sencillo y tradicional, un vaso de leche tibia con una pizca de canela y una gota de miel resulta perfecto. La combinación no solo aporta caseína, sino que también relaja el cuerpo y prepara la mente para un descanso profundo. Hay pequeños secretos que multiplican los beneficios. Un puñado de almendras o nueces aporta magnesio y melatonina natural, favoreciendo tanto la calidad del sueño como la síntesis proteica. La canela ayuda a estabilizar el azúcar en sangre durante la noche y aporta un aroma que transforma cualquier preparación en algo especial. Incluso una pizca de sal marina en la mezcla con cacao puede mejorar la absorción de aminoácidos y prevenir calambres. Son detalles que sumados convierten un simple alimento en un protocolo completo de nutrición nocturna. Eso sí, también hay errores frecuentes que destruyen todo el esfuerzo. Añadir demasiada azúcar es uno de ellos. He visto personas arruinar un buen pudín con cucharadas generosas de miel o frutas muy dulces, lo que provoca picos de insulina que interfieren con el metabolismo nocturno. Otro error común es creer que más proteína significa más resultados. Consumir más de 40 gramos de una sola vez no solo es inútil, sino que puede hacer que el exceso se convierta en glucosa. Y luego está el error del tiempo equivocado. Cenar caseína demasiado temprano o demasiado tarde puede reducir drásticamente sus beneficios. La caseína es poderosa, pero no actúa sola. Su eficacia aumenta cuando la acompañamos con otros pilares del estilo de vida. El primero es el ejercicio ligero, apenas 15 minutos al día, de actividades simples. Sentadillas usando una silla, flexiones de pared, levantar los talones mientras lavas los platos o ejercicios con bandas elásticas. No hace falta un gimnasio ni grandes esfuerzos, pero esos minutos regulares aumentan la respuesta de tu cuerpo a la proteína hasta en un 40%. El segundo pilar es el sueño. He perdido la cuenta de los pacientes que llegaban convencidos de que su alimentación era perfecta, pero dormían menos de 6 horas. Y la ciencia es clara. Un estudio de 2024 demostró que quienes duermen menos de 6 horas por noche presentan una síntesis de proteínas 50% menor, incluso cuando su consumo de caseína es el adecuado. Es como tener todos los materiales de construcción listos, pero sin los obreros para utilizarlos. Por eso insisto tanto en que el descanso no es un lujo, es un requisito indispensable. Cuando combinas la dosis correcta, el momento preciso, las recetas adecuadas, los pequeños refuerzos nutricionales, el ejercicio ligero y un sueño reparador, el cuerpo responde de manera sorprendente. No hay magia en ello, solo ciencia aplicada con constancia y un poco de disciplina diaria. Y cada noche se convierte en una oportunidad de reconstrucción silenciosa en un tiempo que antes era de pérdida y que ahora puede transformarse en crecimiento y fuerza renovada. Lo que quiero que recuerdes: la caseína
es más que un simple nutriente. Es la clave para transformar tu sueño. No solo hablamos de detener el deterioro silencioso de los músculos, sino también de recuperar la fuerza perdida, despertar cada mañana con más energía y mantener la independencia que tanto apreciamos. Porque la verdadera riqueza en la vejez no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de seguir haciendo lo que nos apasiona, sin depender de nadie. Cada porción de caseína por la noche es como una inversión en esa libertad, en tu vitalidad, en los años de vida que nos quedan. Y si todavía dudas de hasta dónde puede llegar este cambio, piensa en María. Ella me dijo que hace un par de años apenas podía cargar las bolsas del supermercado y que incluso había dejado de cuidar su jardín, una de sus pasiones más grandes. Hoy, gracias a este sencillo hábito nocturno, no solo vuelve a llevar sus propias compras a casa, sino que ha retomado la jardinería con una sonrisa que ilumina a toda su familia. María no encontró un milagro. Encontró una estrategia respaldada por la ciencia que le devolvió lo que creía perdido, la confianza en su propio cuerpo. Su historia no es única, podría ser también la tuya. Por eso quiero invitarte a no quedarte con este conocimiento solo para ti. Compártelo con tu padre, tu madre, tus amigos, cualquier persona que pueda estar luchando contra esa pérdida silenciosa de fuerza sin siquiera saberlo. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando con una información tan sencilla, pero transformadora. Y si sientes que este mensaje ha tocado algo dentro de ti, acompáñame cada semana en este camino. Suscríbete al canal, mantente cerca, porque lo que hemos empezado hoy es solo el comienzo de un viaje más grande, construir juntos la mejor versión de ti mismo. Una versión fuerte, independiente y llena de vida.